Hola, hola a todos los que empiezan a sumarse a esta charla. Gracias por acompañarnos. Acabo de ver a mi querido Hernando Rangel desde Jamundí, Victoria Giraldo, Juan de Salas 6 y Federico Trujillo. Muchas gracias a todos. Yo creo que ya Amparo Albarracín, hola Amparo, yo creo que ya en unos minuticos Melba se va a conectar con nosotros, ya le mandé la invitación para que se conecte. Vamos a empezar a hablar de un libro que si ustedes no han leído, estoy segura que lo harán después de esta conversación, cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Este es un libro, hola Rochi, John Hernández, hola, saludos desde Tunja, me saludan por ahí, J. Danilo, Juseos 1963, gracias por empezar a sumarse a esta conversación. Para nosotros en Árbol de Libros es muy importante estas convocatorias. Mónica, divina, mira lo que hay aquí, Mónica, mira el regalo de las mariposas que nos mandaste. Es muy importante para Árbol de Libros que ustedes acepten estas convocatorias y se sumen a las charlas. Creemos que este intercambio de experiencias con los autores enriquece el debate, pero sobre todo contribuye con narrativas distintas que creo además que necesitamos mucho en nuestro país. Y en este caso me parece que es muy importante hablar de un fenómeno del que estamos permanentemente hablando, a veces con empatía, a veces sin ella, a veces con desconocimiento, a veces con poco conocimiento. Melba ya se unió, pero no la veo en pantalla. Veo que entró porque saludó, pero Melba, te falta hacer algo para que puedas aparecer en video y empieces a interactuar con las personas que ya se están conectando. A Jorgito García, Cucu Méndez, Pepe Touch 03, muchas gracias por llegar. Te estamos esperando, Melba. Yo veo que ya se conectó por aquí, pero le falta todavía hacer algo en la conexión para que pueda aparecer en cámara. Vamos a esperarla unos minuticos. La carreta literaria, ¡ay, qué emoción desde Cartagena que nos acompañan también! Goet, Camilo BFR, Mateo San 001, Rubiano 3105, Arializa Ralis, muchas gracias. Melba, tienes que aceptar la invitación que te mandé. Ver. Vamos a ver si por acá lo podemos hacer. Exactamente. Yo creo que por ahí vamos a lograrlo. ¡Eso! Hola. Tienes que voltear la... Sí. Excelente, qué maravilla, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí, muy contenta. Ay, tan linda, muchas gracias. ¿Qué es eso que se ve al fondo? ¿Es un cuadro? ¿Una foto? Sí, es un cuadro de unas ruinas, pero que se imprimieron en una tela y se ve como muy pesado, pero en una tela muy suave y Ok. funciona. Ah, muy lindo, te ves muy bonita además con ese fondo. ¿Qué más, Melba? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de conversar contigo. Tenía muchas ganas de esta reunión. Ay, yo también, muchas gracias. Estaba diciéndole, yo me conecté 3 minuticos antes para empezar a saludar a las personas que se empiezan a conectar. Muchos de ellos son clientes de Árbol de Libros, no solamente en Armenia, que es donde está la librería, sino se conectan desde distintas regiones de Colombia y también desde distintos países porque hemos logrado crear una fórmula de acercamientos con las personas al margen de que no estén aquí en el departamento. Entonces eso también hace muy rico todo esto porque creo que el país necesita distintas narrativas y lo que tú has hecho con este libro contribuirá de manera muy positiva a toda esta tarea que hacemos desde la librería. Así que mil gracias de verdad por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme.
Bueno, pues quiero contarle a las personas que se conectan, a quienes les vuelvo a dar la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación, que Melba Escobar es periodista, es columnista, es escritora, autora de las novelas Duerme Vela, Johnny y el mar, La casa de la belleza, La mujer que hablaba sola y De cuando éramos felices pero no lo sabíamos, que es el libro que les había mostrado hace un minutico, que es su primer libro de no ficción publicado al final del año pasado y sobre el que vamos a hablar en esta tarde. Quisiera empezar, Melba, preguntándote cómo te fue en ese tránsito entre la escritura de la ficción con tus novelas y este libro de no ficción. ¿Dónde te sientes más cómoda? Pues yo creo que este fue un libro en donde hubo mucho menos artificio. Normalmente en las novelas siempre hay un proceso como de trabajo previo antes de sentarse a escribir muy arduo, ¿no? Como de pensar en situaciones, en personajes, en cómo va a evolucionar la historia, incluso antes de trabajar sobre ella. Y este fue un libro mucho más natural, si se quiere, más espontáneo y honesto, porque fue ocurriendo literalmente sobre la marcha. Yo llegaba en las noches después de hacer reportería todo el día y escribía a veces hasta las 2, 3 de la mañana, porque quería justamente que se sintiera como lo más real de todo, de cada detalle de lo que yo había vivido, ¿no? Como que la atmósfera estuviera presente, las palabras precisas, que no me faltara nada. Entonces es casi como un documental, un ejercicio de ir contando prácticamente en directo. A veces uno piensa, digamos, quienes no somos escritores de ficción, bueno, no, que somos siempre aprendices en este mundo de la escritura, a veces uno podría pensar, y oyéndote me asalta esa pregunta, que escribir ficción es un poco más fácil porque finalmente no tienes que rendirle cuentas a nadie de nada. En cambio, con la no ficción estás literalmente ajustada a una realidad sobre la cual no le puedes fallar a tus lectores. Y pensaría que eso sí hace que sea mucho más difícil el ejercicio. Mm, Pues interesante punto de vista. Sí, supongo que algo de cierto hay en eso. Sin embargo, creo que al mismo tiempo, por otro lado, resulta mucho más fácil tener como ya el dictado de estos son los personajes, esta es la trama y estos son los diálogos. Y solo tienes que ponerlos lo mejor que puedas sobre el papel, que es un poco lo que sentí que pasa en la no ficción. Mientras que la página en blanco con la ficción puede ser un vértigo tremendo, ¿no? Como de no saber ni por dónde comenzar, y eso genera mucha ansiedad también. Mm. Claro, me lo puedo imaginar también. Bien, en las primeras páginas de tu libro, así lo describes. Este no es un libro sobre política, no es un libro histórico, no es un análisis exhaustivo, tampoco un reportaje. Este libro es la reunión de 4 viajes en los que quise hablar con las personas con las que me encontré, entender los efectos del Estado o de su ausencia en la vida cotidiana, en sus contornos. También entender el poder de los seres humanos para darle un sentido renovado, sacar fuerzas de donde no hay y reinventar el presente día a día. Es también un punto de encuentro y es ese punto al que nos estás invitando con la lectura del libro. Ahora, quisiera preguntarte, desde que publicaste el libro con esta mirada que tú describes acá hasta el día de hoy, ¿sigues teniendo las mismas dudas? ¿Te han llegado certezas? ¿Cómo ha evolucionado en ti la escritura de cuando éramos felices pero no lo sabíamos? Em, no lo sé, digamos, yo creo que estoy muy, sobre todo muy satisfecha de haberlo podido hacer, ¿sí? Creo que Ujú. fue un esfuerzo realmente en muchos sentidos, ¿no? Como cuento en el libro, fue un viaje también en muchos sentidos, un viaje literal y geográfico, pasó en el espacio, en 4 viajes por distintos lugares del territorio entre Colombia y Venezuela, pero también fue un viaje interior. Yo creo que muchas veces son los viajes más hondos, son los interiores, y aquí hubo mucho de eso, ¿no? Como también estaba durante el duelo, pues, de la fase terminal de cáncer de mi mamá y de su muerte que había ocurrido en el último viaje, y todo eso está presente. Yo de cierta forma en este ejercicio creo que fue un ejercicio como de sinceridad,
Yo creo que los que son periodistas, mucho más periodistas como tú, Claudia, que yo me siento más del lado de la ficción igual, y es ahí donde más he trabajado, mm, muchas veces tomarse palabras es casi como un abuso, ¿cierto? Y cosa que yo valoro mucho del periodismo también, un poco como ese, a veces en la ficción se encuentra un super yo que todo lo ocupa, que todo lo abarca, y yo de alguna manera creo que lo que he buscado en ese caminar entre el periodismo y la literatura es cómo tratar de estar en el camino del medio, ¿no? Entre los dos. Creo que este libro es un poco eso, un poco decir, soy una ciudadana más, angustiada, como muchos, por lo que está pasando, con la tensión entre los dos países, con la tensión que nos ha causado la migración, pero también con el dolor de este país vecino, conectado con el propio, y quiero salir a un poco a preguntar lo que no veo que en ninguna parte encuentro otra respuesta. Creo que un poco eso. Alguien una vez decía que uno escribe los libros que quisiera leer y no encuentra en el mercado. Yo creo que este fue sin duda el caso con Cuando éramos felices. Yo decía, ese libro no está, y yo lo quiero leer un poco, ¿no? Como donde me hablen de qué pasa con esos venezolanos que veo por todas partes, que no sea el relato que me va a ningún medio de comunicación, que no me estén citando ni a Duque, ni a Maduro, ni a Uribe, ni a Trump. No me interesa como el discurso oficial tan contaminado, tan politizado, tan polarizado, sino un poco la historia de vida y el lado más humano de un drama que finalmente es un drama humano, y eso lo perdemos un poco de vista, ¿no? Entonces, en esa medida creo que mi intención fue viajar con los oídos muy abiertos, sin opiniones propias o tratando de anularlas. Creo que el libro muestra que lo conseguí en gran medida porque hablé desde con los chavistas más extremos hasta la derecha absoluta, pasando por todo lo que hay en medio, ¿no? Y un poco mi idea sí era escuchar y darle un lugar a esa voz, que creo que es un rol fundamental del periodismo, que a mí me enamoró del periodismo además, y que si bien en el periodismo me siento muchas veces como una principiante o un aprendiz más bien, pues creo que le debo muchísimo en cuanto al respeto que le tengo de su labor social, de su función social y su función para ayudarnos a entender lo que desde otras disciplinas probablemente no alcanzamos a entender. Mm. Ese punto que estás mencionando en este momento, para mí fue muy evidente cuando leí el libro. Eh, Supongo que esa intención quedó claramente marcada en la redacción que hiciste, en los testimonios que escogiste para construir los relatos de los 4 viajes. Y yo quisiera preguntarte, ¿y por qué te lo pregunto? Porque acabas también de mencionar algo importante sobre el ejercicio del periodismo y sobre lo que vemos reportado sobre Venezuela. Y es claro que o nos muestran la cara más agobiante del gobierno de Venezuela o nos muestran una mirada condescendiente de gente que puede estar legítimamente muy feliz con él, pero no hay miradas que se puedan cruzar y que pueden ser igualmente válidas. Quiero preguntarte si en la retroalimentación que has recibido de los lectores, eso también lo han sentido, si eso es algo que el lector, como tú lo dices, aprecia, porque ha encontrado en esto un contenido que antes no habíamos tenido en nuestras manos. Yo creo que sí, yo creo que en muchos casos he encontrado agradecimiento, porque creo que en realidad, como en la parte que leíste hace un momento, este libro es la propuesta de un punto de encuentro, ¿sí? Realmente se trata de eso, de encontrémonos en este libro, ¿sí? Si estamos todos en desacuerdo, pero aquí nos podemos dar cita y podemos conversar y podemos oír al que normalmente no escuchamos, ¿sí? Al otro, o al que llamamos el otro, o al que consideramos equivocado, porque están de alguna manera todas esas voces desde una visión que para mí es la empatía y el reconocimiento, pues, de la humanidad finalmente, ¿no? Entonces creo que eso sí ha pasado. Me parece que también está el hecho, insisto, de haberme yo misma expuesto, ¿sí?
porque creo que es un libro donde finalmente sí, en ese tercer viaje yo me quiebro, me devuelvo antes, estoy pasando por una depresión que acabo narrando todo el duelo de mi madre, que no era una intención además a priori, nunca pensé que eso iba a suceder. Cuando empecé a pensar el libro, nunca pensé que mi vida privada iba a entrar tanto en el libro, pero en un momento dado muchas veces me quebré con las historias de otros. Sentí quizá que lo más honesto que podía hacer era también contar la mía, ¿no? Casi como en un gesto de reciprocidad, de tú me estás contando todo lo mal que has estado estos años y cómo se desapareció tu país y tu familia se vino abajo, yo también te cuento cómo pasó con la mía. Entonces es un poco también en ese sentido, yo creo que un esfuerzo por volver a una honestidad mucho más desde la igualdad y desde un espacio horizontal donde nos podemos encontrar y donde no se trata de quién tiene la razón o el poder o la palabra o el micrófono, ¿no? Ujú. En el libro tú cuentas, bueno, estuviste en muchos lugares, hablas de sitios como la tienda El Baluarte, donde viste la abundancia, donde claramente no había escasez de productos, pero también caminaste por sitios donde ocurría exactamente lo contrario. Aquí estamos también en Colombia familiarizados con esos contrastes. Conocemos de cerca también la miseria. Mm, pero hay una cosa de lo que estabas relatando sobre el juzgamiento, sobre cómo tantas veces es tan fácil prejuzgar al otro sobre las acciones que hace, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, ¿qué te quedó de esa mirada de contrastes, de ese reconocimiento de supervivencia, tanto del que lo puede tener todo como de quien no lo puede tener todo? ¿Y por qué no qué te quedó de ese reconocimiento de las debilidades humanas? Mm. Sí, pues yo lo que creo es que uno a veces está tan inmerso en su propia vida, ¿no? O en su propia realidad, como los colombianos vivimos muy encerrados en nosotros mismos, hemos sido además siempre un país tan cerrado, que como que nos cuesta mirar un poquito más allá incluso de la frontera. Y lo que sentí es que salir, ¿no? Dar ese paso, así sea un solo paso al lado nos permite tener un poquito más de perspectiva, tanto para entender nuestras desgracias como para entender nuestras victorias y poner todo como en una medida un poco más justa. Yo creo que este es un libro sobre Venezuela, pero mucho también sobre Colombia. Creo que es casi como un psicoanálisis de la identidad nacional de los dos países desde una perspectiva muy personal y desde un coro de voces que están hablando de un montón de temas, pero que sí están haciendo ese ejercicio, ¿no? Un poco cómo se entiende el rico que se empobreció y el pobre que tiene el trauma de la guerra, pero que igual siempre o se digna de ser supuestamente la democracia más antigua de América Latina, y cómo estos dos se encuentran y se desencuentran, en fin. Me parece que además en esas grandes identidades como de nación, que es un discurso como, ya le suena a uno como vetusto, como, pero que sigue existiendo, ¿no? Uno finalmente es colombiano o es venezolano y carga con eso y eso tiene un montón de implicaciones en la vida real, ¿no? Si tiene una visa, si le quieren pegar, si le quieren dar trabajo, si lo quieren matar, en fin. Sabemos como colombianos muy bien lo que significa el estigma de una nacionalidad y en años anteriores lo sufrimos tremendamente. Entonces creo que también el libro se hace esas preguntas, ¿no? Un poco como por esa identidad y qué significa ser uno mismo, pero en un contexto que es definitivo, ¿sí? Y que nos marca ahora más que nunca en la historia de los dos países, ¿no? Entonces, pues sobre tu pregunta, porque creo que me desvié, No, no, pero no. lo que sentí fue que para mí fue una lección de vida al final, porque de cierta forma uno lo que siente ahora en Venezuela es que es cierto, hay muchas desgracias comunes a los dos países, pero creo que la verdadera impunidad es lo que pasa allá, ¿sí? Es decir, con toda la impunidad que puede haber acá, que sin duda no hay que negarla, estamos hablando de otro tema totalmente distinto, ¿no? Es decir, hay tiroteos todo el tiempo en Caracas, en todas partes,
y hay muertos y nadie los está contando y nadie sabe quiénes son o cuántos son. Es decir, es como la absoluta anarquía, y yo diría que más que dictadura es anarquía, que cada quien va a lo suyo y que cada quien es un saqueo tremendo del Estado hacia la gente. Entonces yo creo que eso también lo lleva a uno a preguntarse muchas cosas. Por un lado, sí podríamos llegar a eso, que muy probablemente sí, pero también a preguntarse uno qué estamos nosotros haciendo mal, como a devolverse la pregunta, ¿no? Porque uno lo que ve es que en medio de semejante caos, de esta anarquía, de esta falta de las mínimas garantías, ¿sí? No hay agua, no hay luz, me pueden matar en la esquina y nadie se va a enterar, no hay salud, no hay... la gente la guerrea como nunca, ¿sí? Y entonces, bueno, cerraron la escuela de mis hijos porque además han cerrado, antes de la pandemia ya habían cerrado cientos de escuelas en todo Venezuela o miles por cuenta de que muchos maestros se fueron, ya no había plata para pagarle, en fin, al plantel, etcétera, y muchos niños están en la casa desde hace varios años. Es decir, mucho de lo que hoy en día vivimos por la pandemia, ya situaciones semejantes las vivían allá. Entonces, de cierta forma estaban como adelantados a nuestro tiempo. Y un poco como que la reacción de la gente cuando ya la emergencia es un tema que dejó de ser retórico, que ya el tema no es a quién culpamos o es que este ministro o es que este gabinete o es que no, es que ya el tema es estos niños necesitan aprender, juntémonos todos y montemos aquí, no, entonces me impresionó un montón la diferencia en ese sentido también como de cuando ya la comunidad de alguna manera bajó los brazos y se dio por vencida en que aquí no hay con quién hablar, pero entonces nosotros proponemos las soluciones o las llevamos a cabo, ¿sí? Y creo que eso fue una lección también, porque de alguna manera, si bien por supuesto acá hay mucho que pelear en términos de institucionalidad de Estado y de gobierno, también creo que hay muchas iniciativas que se podrían tomar desde la sociedad civil, que muchas veces no las tomamos porque estamos de alguna manera todavía muy dedicados a lanzar piedras o críticas al establecimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿será que uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo o será que no? Porque eso fue toda una elección y un poco la gente poniéndose realmente la camiseta, se les vuelve a muchos una causa, como una razón de vida, no sé, a su barrio, educar a su familia más cercana o a toda, en fin, la comunidad. En fin, hay muchos esfuerzos que lo llevan a uno a hacerse grandes preguntas sobre cómo se manejan las crisis y, y cuál es la actitud de cada uno de nosotros frente a las crisis también. Ujú. En uno de los apartes del libro estás hablando con algunos de los personajes allí, con Yosmi, y tú dices, es muy malo este gobierno, ¿no? Y te responde, ya yo no hablo mal de Maduro. Por hablar mal de Maduro estamos así. Lo que hay que hacer es ir a la iglesia a rezar por él, mandarle bendiciones. Y luego tú retomas y dices, pienso en las palabras de Yosmi y en la explicación que dan algunos antropólogos cuando dicen que la gente sufre el síndrome de Estocolmo. Defienden al maltratador porque temen que, si a él le va mal, a ellos también. Y quiero detenerme ahí para preguntarte, Melba, si en tu análisis como periodista y en todo lo que pudiste ver a lo largo de estos tiempos con tus viajes, si crees que ese pensamiento de esas pequeñas líneas de lo que te contó Yosmi definen la fatalidad de Venezuela y también de otros países y perpetúa la mediocridad de los gobernantes, o si en medio de todo encontraste algo luminoso sobre el gobierno, sobre eso que sostiene a tantas personas allí, pegadas a ese gobierno. Sí, yo creo que cuando yo hablo al comienzo del libro de que somos como dos países siameses, no es retórico, lo digo de verdad. Eh, muchísimo, lo muy, está también un poco en ese
pensamiento mágico, ¿no? Que tiene lo que dice Josmi, que es un poco pensar con el deseo muchas veces y creer que a veces una mezcla entre religión, malicia indígena, ¿no? Como la cosa caribe, súper alegre, tendiendo a verlo todo bien y la fuerza y todo combinado. A mí me pareció asombroso porque creo que de alguna forma sí son formas de habitar el mundo muy similares, ¿no? Las que tenemos, sobre todo el Caribe colombiano con Venezuela, más que Bogotá, por supuesto. Pero sí me pareció, sí fue muy revelador, es decir, sin duda, un poco entender también una cosa que para mí fue importante o que yo, no sé, la vi de esa manera, es hasta dónde Colombia es un país tremendamente politizado, y lo hemos sido siempre, ¿sí? Mis sobrinos son mitad suizos, mitad colombianos y vienen acá y nunca entienden como la gente que le pasa, solo hablan de política, en los taxis, en los buses, en los cafés, todos tienen el radio prendido y solo están hablando de política. Les parece sorprendente porque, claro, en un país donde realmente no pasa nada, probablemente ni sabe quién es el primer ministro, ni le interesa, ni a nadie le importa, porque todo igual está marchando, ¿no? A mí me conmueve de una manera quizá que me da como entre ternura y pasión, esa belleza nuestra de sentir que ese apasionamiento como de apoderarse de esa realidad y estar todos impregnados de noticias y de ideas y de teorías, así sean de la conspiración y como esa lógica tan apasionada alrededor de la política. En contraste, lo que yo encontré en Venezuela es que fue históricamente un país muy apolítico, ¿sí? Precisamente porque había una gran riqueza, porque había como cierto bienestar, así por supuesto hubiera muchísimas desigualdades y mucha corrupción antes de que subiera el chavismo, pues era otra cosa muy distinta o sea, había un estado de bienestar que aquí ni soñarnos, ¿sí? Y la gente un poco le daba igual. Y esa es la explicación que hoy en día dan muchos para lo que pasó, ¿sí? Como una mezcla de ingenuidad, desinterés, apatía, nos da igual que suba este tipo, no nos importa. Un poco, sí, una mentalidad completamente distinta a la colombiana, ¿no? Y en muchas otras orillas yo creo que somos tan iguales y tan diferentes que hay tanto que aprender el uno del otro, ¿no? Es una cosa increíble, como que uno podría decir, la respuesta a muchos de nuestros problemas la tienen los venezolanos, porque ya pasaron por aquí, porque ya vivieron algo similar, y probablemente viceversa. Entonces uno siente que sí hay un aprendizaje por hacer y que ojalá se logre, ¿no? Que ojalá se consiga hacer. Uh-huh. En uno de los fragmentos en los que mencionas a tu mamá, que en paz descanse, dices que la complejidad de tu relación y de la convivencia con ella te empujaron a escribir, abro comillas, como quien se hace terapia, como quien canaliza una vena, como quien se toma un antibiótico para una infección que lo tiene ardiendo en fiebre. Escribía para hacerme compañía. Escribía para ponerle un nombre a mis fantasmas. Cierro comillas. Este libro, Melba, cuando éramos felices pero no lo sabíamos, ¿también cumplió ese rol? Uy, sí, yo creo que sí. Yo creo que muchos sentimos que ser colombiano es un poco una condena, ¿sí? Eh, yo creo que uno, justamente por empático, como estoy segura que tú lo eres y lo somos muchos, sufre mucho más, ¿no? Como que sufre del dolor propio, pero también el ajeno, que es inmenso. Y de cierta forma yo creo que este libro fue como tratar de entender, de buscar también, eh, no sé, respuestas como a ese karma de un país tan sufrido, ¿no? Y creo que de una u otra manera uno sí las acaba encontrando en salir a preguntar y a hablar con la gente. Al fin y al cabo, pues yo creo que lo que al final nos debería integrar, hablando ya de Colombia, pues es justamente que hemos pasado por un montón de traumas juntos, solo por compartir una nacionalidad. Y lo sorprendente muchas veces es que eso no sea suficiente motivo para estar todos unidos del mismo lado y que nos sigamos peleando
entre colombianos mismos a muerte, ¿no? Y creo que muchas de esas reflexiones quizá vinieron a través de estos viajes, de estas conversaciones, que eran muy íntimas, muy honestas, muy privadas y al mismo tiempo completamente enmarcadas dentro de un contexto de país, ¿no? Y de presente, de coyuntura. Ok. Uno de los testimonios de las personas que entrevistaste que me impactó profundamente fue el que te dio Susana Rafali, que para quienes están conectados, y sigo saludándolos a todos, dándole las gracias por llegar y llegar y llegar, están también haciendo algunas preguntas que tal vez al final tengamos tiempo de hacerte. Ella es investigadora y es vocera de investigaciones sobre el hambre que viven los ciudadanos en Venezuela y tiene, bueno, tiene un recorrido impresionante sobre ese tema en distintos lugares del mundo. Ella te explicó, y tú lo cuentas en el libro, lo que es un crimen alimentario de Estado, que confieso para mí fue un término nuevo, también muy fuerte, y afirmó algo y explicó algo sobre el índice del olvido, término que yo tampoco conocía, y la urgencia de mantener vivo el relato de la necesidad. Ella también decía, es que cuando se normaliza buscar comida en la basura, la humanidad está perdiendo, ¿cierto? Y yo lo que veo es que tu libro responde de manera positiva a esa intención de no olvidar. Quiero preguntarte si eso, precisamente eso, dejar un testimonio para no olvidar, fue también una intención que tuviste cuando escribiste Cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Yo creo que no lo fue desde antes de empezar los viajes, pero cuando empecé los viajes se convirtió rápidamente en eso, porque además todo lo que estaba escuchando, viendo y viviendo me parecía muy importante conservarlo como testimonio. Frente a Susana, me gustaría decir algo. Personajes como Susana, conocí muchos, ¿sí? Y me impresionó que son como lo más cercano, la mayoría mujeres, hay que decirlo, lo más cercano a una heroína contemporánea del siglo XXI. ¿Sí? Son mujeres que duermen 3 horas diarias, que probablemente no han comido en 2 días, que por tus decisiones políticas son tan radicales que no se toman un café. Yo me encontré con ella en un café de estos como de ese mundo todavía medio gringo que sigue existiendo, muy cerrado. Ella no compra nada en ningún lado porque dice que aquí no puede comer o comprar algo. El promedio de los venezolanos, yo tampoco, ¿no? Hay un tema de político que se vuelve mucho más extremo, que yo creo que acá también nos resulta ajeno. Quizá personajes como Pacho de Rulo representan de alguna manera, pero tenemos yo creo que menos símbolos de ese calibre, ¿no? Como gente que realmente está en una militancia, es que no me voy a subir a una de esas camionetas, no tengo cable, no tengo. Y ella es muy crítica, además, por ejemplo, de la figura de la cooperación internacional, de todas las organizaciones de ayuda humanitaria y después de cómo muchos, sí, acaban viajando en primera clase, ganando salarios en dólares exorbitantes y realmente haciendo un trabajo más burocrático que significativo frente a cambio en las comunidades. Yo creo que es muy importante también ese tipo de testimonio, porque son personas que tienen los ojos muy abiertos, ¿no? Un poco la sensación de que esto ya es el final, ¿sí? Esto ya estamos en el límite, es decir, no hay que esperar, ¿qué más estamos esperando que pase? Ya tocamos fondo. Y ella lo ve en esos términos, es decir, si una de cada 3 personas en Venezuela está pasando hambre, estamos esperando para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que sí, que probablemente es también una cosa que pasa a nivel global. Cuando uno piensa en Colombia, hay 1,5 millones de nuevos desempleados a partir de la pandemia. Y esto es una locura. Y de cierta forma, pues, no sé, lo que pasó ayer en Bogotá, por ejemplo, que no sé si sabes, un tiroteo, murió un policía, murió un venezolano y otro acabó preso, que son dramas que uno dice es una tragedia porque
porque de cierta manera la noticia acaba siendo, eh, eran venezolanos los atracadores, iban armados, mataron a un policía. Pero uno también dice, y acaba siempre la salida siempre más fácil echarle la culpa al otro, porque eso ha sido históricamente la justificación que se ha dado. Los migrantes en todas partes del mundo han servido para eso, para ser la causa de las desgracias de los países donde llegan, porque es súper fácil echarle la culpa al que llega. Pero realmente cuando vemos eso, cuando vemos Colombia tiene 1,5 millones de nuevos desempleados, estamos hablando de colombianos, ¿sí? No de venezolanos, que estamos hablando solo después de la pandemia. Yo creo que hay muchos más elementos que mirar alrededor, que obviamente estamos cada vez ante una situación socialmente más crítica y más difícil, y que pues uno siente que un gobierno muy indiferente, por decirlo menos, y pues que sí, que realmente también estamos alcanzando unos niveles cada vez más angustiosos de urgencia desatendida. Como yo digo al final del libro, probablemente estos viajes a Venezuela fueron decir, no estamos allí, pero podríamos, es decir, el mundo de cierta manera va hacia allá, es deprimente, pero entonces tú ves que hay gente jugando golf y comiendo langosta con vinos importados en el Country Club de Caracas, mientras hay cientos de miles escarbando en las basuras, ¿no? Y pasan las camionetas blindadas y al lado pues está la gente que va a pie buscando agua con bidones. Uno dice, casi, son escenas que casi podrían parecer apocalípticas, pero están pasando ya en el 2021, y de alguna manera pues no, tampoco estamos reaccionando de una forma totalmente contundente, más bien todo lo contrario. Hmm. Quiero preguntarte, ahora que pones el ejemplo de lo que pasó con el asesinato del policía de Edwin Caro, a su familia, por supuesto, y a sus amigos les presentamos nuestro saludo de solidaridad, pero quiero preguntarte además por el peso de las palabras, porque lo que estás diciendo me permite también reflexionar sobre el debate que surge a partir de esta tragedia, y es lo que dice la alcaldesa Claudia López, que algunos interpretan como un gesto de xenofobia, que no es la primera vez además, que ella, digamos, da pautas para pensar que hay algo en su análisis que no está bien, creo yo, también. El escritor inglés Robert Burton decía, una palabra hiere más profundamente que una espada, y yo siento que eso es exactamente lo que está pasando. A algunos nos hiere, a otros les provoca más rabia y les da más razones para sentir tanta ira contra los venezolanos. Y yo quiero detenerme ahí, porque finalmente tú, siendo una escritora, lo que haces todos los días es honrar la palabra. Quiero preguntarte por eso, ¿cuál es el poder que tú crees que las palabras están teniendo sobre la mirada que tenemos sobre los venezolanos? Sí, yo también creo que es una pena la forma como se expresa la alcaldesa de Bogotá sobre los temas migratorios. Ha tenido muchas salidas en falso como para creer que fue algo accidental, y es algo Mm. sistemático y claramente es una posición. Me parece además muy desafortunado porque, como sabemos, el estatuto que dio este gobierno es histórico y no se había hecho eso, nada semejante nunca en ninguna parte, ¿no? Que es legalizar 2 millones de venezolanos y darles esa oportunidad por 10 años de normalizar su condición en Colombia. Entonces creo que también es un tema como muy contradictorio. Uno dice, finalmente, si estamos jugándole a la apertura y a la solidaridad, pues debería ser una postura nacional y coherente, por lo menos a nivel institucional, ¿no? Porque la xenofobia, pues uno sabe que, como decía antes, es algo que pasa con naturalidad, más en un país con los índices de desempleo y de violencia como es Colombia. Pero sí me parece lamentable que desde la postura de autoridad se pueda ejercer semejante discurso, ¿no? Yo creo que justamente uno esperaría que esas figuras de poder y de autoridad sean las que tengan como la prudencia y la sensatez de no hablar en caliente, de no estigmatizar y de no echarle más leña al fuego. Creo que es lo que ella hace.
Mm. Llegan varias preguntas de personas que están conectadas. Quiero aprovechar para darle paso a estas inquietudes. Carolina te pregunta lo siguiente, Melba. De entre todas las historias que conoció en sus 4 viajes, ¿cuál fue la que más le impactó? Bueno, eso está muy difícil. Podría hablar de muchas, pero voy a hablar de un personaje también porque es una escena que me conmueve mucho. Yo cuando estuve en Maracaibo, que ese fue uno de los viajes difíciles porque me pasé por tierra de La Guajira a Maracaibo y ese es un paso complicado y Maracaibo es quizá la ciudad pues que más ha sufrido en Venezuela con todo esto. Es además, pues para los que no saben, fue lo que se consideraba la capital de la Venezuela Saudita, porque está en el Zulia, que era pues el departamento petrolero por excelencia. La gente la comparaba muchísimo con Miami. Eh, Era pues una ciudad muy lujosa, con grandes centros comerciales, con excelentes hoteles. Y yo llego a quedarme al Maruma Crown Plaza, que era, pues es un hotel de 400 habitaciones, es un hotel donde desde que uno entra dice, aquí no escatimaron un centavo en mostrar, además porque sientes que es mostrar, ¿no? Como el lujo y la opulencia, como con esa intención de decir, mire quiénes somos, ¿no? Que está en mármol, todos los tipos de mármol y bronce, y bueno, y hay pianos de cola por todos lados, solo la recepción es como un escritorio en mármol de 20 metros, todo es una cosa loca. Bueno, en 5 días yo fui la única huésped en este hotel de 400 habitaciones, me quedé allí, era porque habían pasado recientemente los saqueos, en esos saqueos acabaron con muchos de los hoteles y establecimientos públicos de la ciudad y la insistencia era, había que quedarse en un lugar con planta eléctrica, pues por eso me quedé ahí. Todos los días me dieron una tasa distinta, un precio diferente, ¿no? De noche, porque era según Por el el cambio. cambio. Mm. Entonces un día pagué $40, otro 60, otro al final ya estaba regateando porque además se me estaba acabando el dinero. Todo fue como muy surreal, sobre todo en semejante lugar, ese nivel de informalidad y como... y bueno, lo que más me conmovió de todo este lugar era Samuel, ¿sí? Samuel era un hombre muy pequeño, muy menudo, con un uniforme muy gastado y con una medalla de haber sido uno de los empleados más importantes del Crown Plaza en otras épocas. Samuel todos los días ponían como el buffet, que era loco, porque era la única, pero lo ponían, ¿no? Y era tremendo porque la comida, pues la verdad, ese lo estaba rancia, ¿sí? Estaba, no sé qué pasaba, pero las frutas, todo estaba pasado. Entonces, él venía a preguntarme cómo está todo, señora Escobar, y le decía todo maravilloso, Samuel. Yo fingía que comía, metía todo en una servilleta que luego guardaba en mi bolso y tiraba después en la basura. Pero todos los días teníamos como una conversación, él y yo, donde simulábamos ambos una normalidad falsa completamente, ¿no? Muy amable, muy afectuoso, se veía tan feliz de que yo estuviera allí. Mm. Probablemente era como me decía alguien que estaba leyendo el libro en Twitter, ese era el mesero del Titanic. Y todo su actitud, su dignidad, ¿no? Como su esfuerzo por mantenerse entero, sabiendo que probablemente yo lo primero que pensé cuando empezó la pandemia es, ya no tiene trabajo, ¿sí? Mm. Llegó a lo más alto en estos temas de servicio en un hotel que fue de 5 estrellas y que de pronto era el botones, el mesero, el cocinero, el maletero, todo, ¿no? Y lo hacía con la mejor disposición, con la mejor actitud, siempre con una sonrisa. Para mí fue algo impresionante, digamos, como de esa sensación de que, bueno, cuando ya no queda nada más, queda la dignidad humana, queda la capacidad de Mm. cada uno de responder como mejor puede a la situación que está viviendo. Mm. Carlos Meléndez Pereira te da las gracias y te dice, como venezolano me siento orgulloso y honrado de este libro. Y también te pregunta, ¿qué otra cosa viste en el migrante colombiano que vive en Petare y que se autodefine chavista?
Sí, eso también fue muy tremendo, digamos, la cantidad de colombianos que ahora se llaman a sí mismos venezolanos, muchos que Ajá. huyeron, especialmente en los ochentas, que quizás como de las épocas recientes, la más violenta que uno recuerda, mm, y que niegan su nacionalidad, como el caso que él menciona, la niegan absolutamente. Yo no soy colombiano, yo soy venezolano. Yo creo que hay un poco, claro, todavía no hay que olvidar que fueron casi 800.000 los colombianos que migraron, migrantes de la guerra, también migrantes económicos en el sentido contrario, ¿no? De Colombia a Venezuela. Y que en Venezuela, especialmente en los años 80, encontraron realmente todo lo que este país no les dio, ¿sí? Una residencia, paz, un trabajo, un empleo, educación para sus hijos, etcétera. Yo creo que es un relato que hay que mantener vivo, ¿no? Porque de cierta forma esa deuda existe, esa deuda es real, es decir, hubo un nivel de solidaridad con el colombiano y de apertura y digamos, se le recibió pues de la mejor manera. Probablemente también muchos lo dirán porque Venezuela estaba en otra situación muy distinta a la que vive hoy día Colombia, ¿no? Porque había paz y ingresos y demás. Pero yo creo que lo que encontré fue muchas personas con este doble relato de ida y vuelta, muchísimo más de lo que pensé, sin tener que buscarlos. Uno llegaba a ellos, llegaba a mucha gente que decía, sí, yo nací en Colombia, pero me vine porque a mi papá lo mató las FARC o porque los paramilitares o porque, es decir, es un relato bastante presente, ¿sí? Y hoy en día, pues son muchos padres o abuelos de venezolanos que o que siguen ahí o que se han regresado, pero nos muestra también que esa historia de los dos países tiene muchísimo en común, ¿no? Hay una historia compartida enorme. Mm. María Doris Gutiérrez te pregunta, te pide que expliques cómo puedes tú entender que un país llegue a esas condiciones. No, ojalá pudiera. No, no tengo ni idea. Me parece muy triste. Yo creo que es tremendo pensar que el título del libro, ahí solo puedo pensar en el título del libro. Esa es una frase que uno escuchaba recurrentemente. Yo por eso de alguna manera sentía que solo podía llamarse así, ¿sí? Cuando uno a veces le preguntaba a la gente, pero ¿cómo era antes, no? ¿Antes cuándo? Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Contestaban continuamente con esa frase, ¿no? Y digamos, yo me lo pensé muchísimo, porque mucha gente me decía, no, pero es que eso puede sonar como que estuviera de alguna manera idealizando el pasado. Creo que el libro es bastante claro en decir que ese no es el caso, que uno está claro en que, por supuesto, un país corrupto, con un montón de desigualdades y de problemas y un gobierno desastroso, pero creo que es justamente quizá como esa sensación de que todo iba a seguir bien, ¿no? Como dar por sentado, dar por sentado lo que se tiene, es peligrosísimo. Y justamente eso también me llevó a mí a preguntarme, como lo hago en el libro, bueno, ¿y será que yo estoy siendo muy feliz y no me estoy dando cuenta? De esta manera tenemos esa tendencia a menospreciar la felicidad, como a no nombrarla, ¿no? Porque la tristeza siempre se enuncia, siempre tiene la palabra, es algo que es noticia, que es un tema, pero la felicidad más bien no. Entonces también me parece que eso deja muchas preguntas importantes. Mm. Juan Felipe Carreño te pregunta dos cosas. Una, ¿cómo financiaste el viaje? ¿Quién te ayudó? Y segundo, si sentiste miedo moviéndote por distintos lugares. Pues el viaje, como cuento en el libro, lo hice gracias a una beca de la Fundación Ford. Yo pasé el proyecto y conseguí una beca. Ellos tienen una modalidad que son estímulos para investigaciones y esa modalidad la conseguí. Me cubrieron sobre todo los viajes, eso fue lo que cubrieron con ese rubro. Y eh, pues miedo sentí, pero más en Colombia, debo confesarlo. El mayor miedo que tuve lo tuve en Maicao.
Me impresionó muchísimo Maicao. Yo ya había estado en Maicao otras veces, pero nunca había dormido ahí. Es realmente un infierno. Pues, sí, me tocó tiroteo, en fin. La sensación finalmente, yo creo que todo el territorio fronterizo es un territorio, pues, sin Dios ni ley, donde no hay gobierno, ni de ninguna parte, De ninguno. son las mafias y las ilegalidades y la miseria armada, digamos, ¿no? Eh, y eso me impresionó mucho, un poco como esa sensación que yo creo, Claudia, que tú también has vivido de cómo vivimos en realidades tan distintas en este país también, ¿no? Como uno puede estar tan tranquilo en su apartamento en una ciudad grande y al mismo tiempo están pasando las cosas más escabrosas, están reclutando muchachitos en Tumaco y en Quibdó y en Buenaventura, y, ¿no? Y todo eso está pasando en el mismo territorio. Entonces, creo que también me hizo pensar mucho como en esa indolencia que tenemos frente a los otros, nuestro propio país. Venezuela es un tema y su emergencia económica y humana es un tema, pero nosotros sí que en esa lógica del índice del olvido, ¿dónde quedaría Colombia entonces? Uno se preguntaría. Sí, y es que aquí también hay muchos entornos que podrían verse como la tienda del baluarte, ¿cierto? Y mientras pasan otras tragedias, la opulencia versus la miseria, todo el tiempo lo estamos viendo. Te pregunta, ay, se me perdió aquí, JJ Muñoz, ¿qué se podría decir del miedo propagado de que Colombia podría convertirse en Venezuela? A mí me parece que eso hace parte justamente de lo que yo intento no abordar en mi libro, eh, que es la propaganda asociada a los juegos de poder, a las campañas electorales, a las estrategias maniqueas para lograr votos, lograr miedo, ¿no? Finalmente vivimos mucho hoy en día, ya lo vimos con Trump, en unas democracias muy frágiles, donde pues en la posverdad cada quien se cree el cuento que quiera y siempre habrá datos para que esa persona los considere verdaderos. Y lamentablemente creo que pues puede que nos convirtamos en Venezuela, sí, pero no necesariamente porque gane un candidato de izquierda. Es más, probablemente ya nos estamos convirtiendo bastante en Venezuela, en el sentido que hay una gran impunidad, hay una institucionalidad muy frágil, hay muchos abusos del gobierno en las instituciones, hay una desigualdad creciente, en fin. Entonces, a lo mejor es cierto, lo que me parece maniqueo y peligroso es elegir ese tipo de consignas para movilizar a la ciudadanía a favor de un candidato o de otro. Mi columna en El Espectador mañana, el título es el título de tu libro. Y pues hago una reseña sobre el libro y bueno, explico y pienso algunas cosas que allí escribo. Y al final yo le dejo a los lectores una inquietud puntual, que te la quiero hacer a ti y un poco la estabas mencionando ahora con la frase del libro, y es, si tú tienes memoria de cuando fuiste feliz, pero no lo sabías. Qué bueno. No, no, desgraciadamente creo que esta noche por tu culpa no voy a dormir. Voy a pasar No, yo no puedo quedar con esa carga. No, no, qué mal. No, justamente el problema. Uno siempre tendrá como el día más triste de mi vida. Bueno, muchas novias dicen el día que se casan, el día más feliz de mi vida o el día que tengo. Pero yo creo que es difícil identificar la felicidad, justamente porque creo que cuando uno es feliz, no está pensando en que lo es, ¿no? Esa es parte de la magia. Por eso quizá ese enunciado también tiene tanto sentido en el contexto venezolano, porque las cosas iban bien, porque parecían aparentemente funcionar,
no lo sabían, no estaban conscientes de alguna manera que había algo ahí que proteger o que cuidar o no, que no tomar por sentado. Y Mm, bueno, y eso, como bien dice el libro, también se aplica para todos nosotros a nivel personal. mm. Diario de Paz Col te pregunta ahora en qué estás, si estás escribiendo más periodismo o ficción. Bueno, ahora sobre todo estoy haciendo muchas tareas. Hoy estuve con mi hija toda la tarde haciendo tareas. Claudia, como en tu caso es muy Igual. difícil. Pues tengo la columna, hago algunas cositas freelance, pero todavía no he tenido la cabeza de concentrarme en un nuevo proyecto. Estoy sobre todo en la pandemia, con los niños y eso, día Mm. por día, y a la vez. Sí, y es que de todas maneras seguimos estando muy encerrados y eso nos cambia las dinámicas, el pensamiento de la vida todos los días. Para ir cerrando, Melba, porque ya vamos a completar la hora, eh, al final tú haces unas reflexiones muy bellas que simplemente cierran un círculo que tú nos explicas al principio sobre lo que motivó los viajes y luego la escritura de este libro. Y me queda una sensación que está aquí plasmada en cuando éramos felices pero no lo sabíamos y que vemos luego de recordar lo que pasó con el asesinato del policía, las palabras desafortunadas de la alcaldesa, palabras que además son tomadas por muchos colombianos para validar odios, para validar discriminación. Um, y entonces pienso mucho en la palabra empatía. Mm, ¿Por qué nos cuesta tanto esa sensación, ese sentimiento? ¿Qué crees tú luego de haber hablado con tantas personas? Mm. No lo sé, la verdad, yo creo que siempre hay razones distintas, ¿no? Y quizá también eso buscaba mi libro o mi viaje, para mí misma incluso, ni siquiera para compartirlo, pero como entender que, que solo existen casos particulares y sin embargo tendemos a hacer generalizaciones que abarcan todo, ¿no? Es como vemos el mundo en unas lógicas muy binarias de víctima, victimario, bueno, malo, izquierda, derecha, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar que siempre hay una excepción en todos los casos. ¿No? En esos extremos lo que buscan es justamente como aniquilar las posibilidades de excepción. La idea de que el otro está equivocado y yo estoy en lo correcto anula cualquier excepcionalidad posible. Yo creo que justamente la excepcionalidad está en los seres humanos, está en cada uno de nosotros, en el relato humano, íntimo, individual, que cada uno tiene que contar que no se parece al de ningún otro. Así nos toque, no sé, como a ti y a mí, compartir una época, una generación, un país, en fin. Y yo creo que te escuchaba hablar justo en la introducción a esta conversación y tú estabas hablando de narrativas, estabas hablando de nuevas narrativas. Yo creo que Mm, el poder es ese, el gran poder que tenemos es la narrativa. Uno piensa series como The Crown, ¿sí? ujú. Qué fenómeno mundial tan increíble. Yo pensaba, al final se va a acabar cayendo la monarquía en Inglaterra por una serie de Netflix, ¿sí? No sé, o no se va a caer, pero el impacto de esto es mucho más contundente que ningún movimiento ni político o social o activismo, no, es una serie. Están haciendo un relato bien contado. El poder de Mm. un buen relato, pensemos en la Biblia, en fin, pensemos en Cien años de soledad, son relatos, movilizan a la humanidad. En ese sentido, creo que la empatía tiene que pasar por eso. ¿Qué relatos no estamos sabiendo contar para que no logremos esos niveles de empatía que necesitamos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Mm. Y sí creo que este es un país que sigue necesitando nuevas narrativas. Creo que tú has contribuido no solamente con Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, sino también desde la ficción con tus novelas a que eso sea así. Eh, yo me tomé muy en serio tu invitación de hacer un encuentro contigo a partir de los 4 viajes que hiciste.
en el que tuviste la valentía de confrontarte a ti misma, de ser sincera con tus dudas, con tus propias limitaciones, con tus debilidades, igual que las de todas las personas que entrevistaste. Y creo que todos deberíamos tomarnos en serio este relato. Solemos, como también lo decías y lo hablábamos aquí en la charla, prejuzgar demasiado fácil y, y prejuzgar sobre todo al que es tan diferente a nosotros cuando quizás nos parecemos mucho más de lo que somos capaces de reconocer. Melba, te quiero dar las gracias en nombre del equipo de Árbol de Libros, de los clientes, de los amigos de la librería, de otras personas que querían también oír de tu propia voz este relato. Todos los jueves ponemos una reseña literaria que se llama Un jueves un libro. Y hoy decidí que no ponía reseña porque la reseña la ibas a hacer tú en vivo y me encanta que así haya sido. De verdad, quedo con el corazón feliz. Te doy las gracias por haber hecho estos viajes y por haberlos escrito, por haberlos dejado acá, porque esto también es otra manera de hacer memoria. Mil gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita y tan generosa. Ya hace mucho tiempo quería conversar contigo, así que también me voy muy feliz esta noche. Bueno, qué rico. Y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Sé que se quedaron varias preguntas por resolver, pero pues yo honro el tiempo como los ingleses. Melba también es mamá, también es esposa, es escritora, es un montón de cosas, así que un beso para todos, para ti también, Melba, y te seguiré leyendo. Mil gracias por todo. Saludos a todos en casa. Un beso. Chao.